Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación de Cannabis y Salud en Sociedad. Vamos a tener a varios oradores y el primero que tenemos acá es a Patricio de Urraza, doctor, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, director de la Cátedra Libre Cannabis y Salud, un enfoque en la salud colectiva, comunitaria y autogestiva de la Universidad de La Plata, exdirector de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ANLAP, y ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Bien. Venía charlando acá con algunos compañeros de equipo sobre cómo hacer la introducción a la revista desde parte del recorrido que nosotros hemos tenido en los últimos años en torno al tema de cannabis, y en realidad se me habían ocurrido dos ideas o dos cuestiones para hilar. Una que tiene que ver con un famoso discurso de Roberto Fontana Rosa en un congreso internacional que hubo hace unos años de lengua. Yo tenía creído que había sido en la Feria del Libro, pero no, verificando había sido ahí. Y una famosa frase de él que tenía que ver con las malas palabras, o qué eran las malas palabras, o el concepto de malas palabras. En el caso particular de la forma en que nosotros incursionamos al terreno del cannabis desde la academia, justamente tenía que ver cuando el cannabis, no hace mucho tiempo, era considerada una palabra prohibida en términos de lenguaje, por ejemplo en las redes sociales, donde estamos inmersos permanentemente, y esa prohibición caía sobre una gran cantidad de personas, de usuarios terapéuticos del cannabis, que fueron los que fueron a nuestra facultad allá por el año 2016 a buscar información al respecto de qué estaban utilizando para sus hijes. Mayoritariamente se hizo famoso en aquella época un almuerzo de la señora que tiene el programa en televisión y que invita gente al respecto de una madre de una nena que tenía epilepsia refractaria, que el tratamiento era, digamos, refractario significa que los tratamientos habituales farmacológicos no funcionaban, y que había encontrado en el cannabis una alternativa viable después de haber sido expulsada sistemáticamente. Entonces el rol, digamos, el rol que nos pedía en ese momento, porque fue un pedido de parte del conjunto de la sociedad hacia la universidad, hacia nuestra facultad en el caso particular, y otras facultades de otras universidades del país donde también estaba pasando esto, era que les dijéramos nada más ni nada menos de qué estaba tomando su hija o su hija en general, que es lo que le hacía bien, porque lo que había era que algo le hacía bien. Entonces, de la mala palabra que podemos considerar, digamos, parafraseando a Fontana Rosa, del cannabis, el cannabis se convirtió en algo mágico eventualmente, porque ni siquiera sabía qué era lo que tenía. Y el trabajo, digamos, que nosotros nos planteamos ahí entonces fue acompañar, porque era lo que estaba pidiendo esta gente, o usuarios, como se autodenominaron después, posteriormente, que se fueron organizando en diferentes espacios, ONGs posteriormente, para poder construir un tejido que fue el que empujó, por aquella época en parte, a la primera ley que se sancionó en Argentina sobre cannabis, que es la ley de investigación en cannabis medicinal, y posteriormente a la segunda ley, que es la ley que se sancionó sobre la producción industrial del cannabis medicinal y el cáñamo, que no es una ley de salud, dicho sea de paso, pero bueno, es a donde llegó. O sea, los colectivos de usuarios, lo que hoy son organizaciones, son un montón de organizaciones que se tradujeron en contactos con diferentes espacios académicos de investigación y universidades, fueron generando, digamos, todo este proceso al cual llegamos hoy, con múltiples espacios
mayoritariamente espacios de formación, pero también con acceso a partir de la primera ley al cultivo por parte de quienes son usuarios, digamos, certificados, incluidos en lo que se llama el ReproCan, el registro que genera la primera ley, y que tienen la posibilidad de tener la tranquilidad de que ya no son mala palabra, de que ya el cannabis no es solo una mala palabra, sino en ese caso una cuestión de lenguaje, como planteaba Fontana Rosa, sino que es un problema legal, no son ilegales, básicamente. Tienen un marco legal para poder cultivar, para poder utilizar el cannabis, para poder trasladar el cannabis, ¿sí? Entonces, esos eventos que se iniciaron, en nuestro caso por allá por el 2016, nos llevaron a ir planteando diferentes herramientas. Hicimos 2 congresos nacionales y ahora llegamos a la idea de la revista. Y la idea de la revista como un espacio de encuentro, como lo plantea, digamos, la extensión universitaria, que es el territorio en el cual nos movimos nosotros durante todo este tiempo inicialmente, entre la extensión universitaria, lo que llamamos en la universidad la integración de funciones, y la investigación y la docencia también lo hicimos en algún momento, pero esta revista en particular nos pone ese punto de encuentro, el darle una herramienta a las organizaciones, a los usuarios terapéuticos en general, que tenga un respaldo en términos de la construcción del espacio desde la academia, pero al mismo tiempo que sea abierta a lo que es el reclamo y la necesidad permanente de estas organizaciones, de estas comunidades, que lo que necesitan sistemáticamente es sostener lo que están haciendo como autogestión de su salud, porque básicamente hasta el ReproCan fue autogestión, y si bien a partir del ReproCan existe una indicación médica y un seguimiento médico, la realidad es que esa autogestión persiste, digamos, porque todavía hoy no está regulado. Recién hace muy poquito, en el marco de esa ley, se reguló la posibilidad de, por ejemplo, que las organizaciones cultivaran, porque el problema que se tiene o que tenemos del lado de la academia o de quienes quieren intentar acompañar estos procesos es saber, todavía responder la primera pregunta, es ¿qué está tomando mi hijo, mi hija, mi hija? ¿Sí? Porque son múltiples usuarios y no es factible sostener eso en el tiempo de esa forma. Entonces eso da acceso de la forma más universal posible, pero requiere una respuesta de otro lado. Entonces la idea de que aparezca esta revista acá tiene que ver, por un lado, no solo con el simple hecho de saber qué es lo que está utilizando el usuario terapéutico, sino también en que se le dé respuesta en para qué sirve, ¿sí? Porque de eso hay mucha tela para cortar todavía, digamos, y bueno, el aporte de la revista va por ese lado, darles un espacio a las organizaciones y a los usuarios para ver qué están haciendo, cómo están construyendo, cómo se están defendiendo, cómo están gestionando su salud, pero por otro lado, darles certezas de alguna manera de que van por un recorrido observando cosas que son percepciones propias y correctas de su salud o de la salud de sus familiares, pero que al mismo tiempo pueden tener algún respaldo científico académico, ¿sí? Entonces, esa primera interpelación que nos hablaba de que había una planta, y acá no voy a citar a Fontana Rosa, sino que voy a citar a Woz, en una canción donde habla de la santa planta, que es una cosa que es muy común entre quienes son los fumones, así se autodenominan los usuarios generales de cannabis, una planta que lo cura todo, que claramente no es estrictamente así, pero que tiene esa aura, digamos, y tiene esa percepción en mucha gente que está al margen de todo, de muchas cosas, principalmente del sistema de salud. Entonces, parados desde ese lugar, es que nosotros ahora tomamos el desafío de decir, bueno, sabemos que el uso es bastante extendido. Hablaba el otro día Marcelo Morante, el coordinador del Programa Nacional de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud, de 200.000 registros, lo cual es un montón, digamos, de gente. Y bueno, ya a esas 200.000, si es que las hay, personas usuarios terapéuticos medicinales, ¿sí? No digo que no haya los registros, existen los registros, pero probablemente no son todos usuarios terapéuticos medicinales. Les tenemos que dar algún tipo de acompañamiento ahora que vaya más allá de qué tiene el frasquito o el gotero, como nos preguntaban en ese momento, sino ahora sería ¿por qué me hace bien? O ¿qué me hace bien? Que sería la siguiente instancia en términos de llegar en algún punto a tener algún tipo de guía clínica.
Eso es necesario porque los usuarios están. La particularidad que tiene el cannabis es que es diverso en cuanto a quiénes son las personas que lo usan, las instancias en las que se usan, las condiciones sociales y socioeconómicas en las que se usan, y esa diversidad no hay que matarla, porque matar esa diversidad implica caer en un fármaco que no va a funcionar de la misma manera que funciona la terapéutica canábica tradicional, y que además implicará seguramente una barrera de acceso, que hoy no se tiene porque la planta está en el jardín de la casa, ¿sí? Entonces, bueno, nada, esperamos entonces que este espacio de la revista sirva para eso, sirva para un espacio de encuentro que, como dije, inicia desde la comunidad, inicia desde la autogestión de la salud, de lo que nosotros entendemos que construimos como salud colectiva y comunitaria desde nuestro lugar como academia, y se continúa con lo que les va a contar, imagino ahora en un ratito, el doctor Andrinolo, que tiene que ver con cómo los científicos dentro de la universidad se paran frente a ese nuevo paradigma. Muchas gracias. A continuación hablará la licenciada Constanza Canali, integrante del equipo de cannabis de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quiere venir nadie acá? ¿No? Vení, Pato. Bueno, yo sí me traigo papel porque si no no se escucha. Más cerca del micrófono. Ahí. Bueno, primero pido disculpas por los anteojos, es una cuestión de salud, así que me van a ver glamorosa, pero es por eso. Bueno, agradecer la invitación. Vengo representando el equipo de cannabis del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pero también como cara conocida, ¿no?, de quienes hicieron la revista. La vi desde sus orígenes, vi el trabajo que le llevó y vi cómo se replicó un poco lo que tiene que ver con el movimiento canábico, ¿no?, que es esto de animarse a desafiar lo instituido, animarse a construir herramientas que son novedosas, ¿no? Y me parece que una de las cuestiones que, aparte del encuentro, como decía Pato, que como ministerio también estamos pensando, y por eso un poco yo estoy acá y estamos acompañando con el aval del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a la revista, es construir conocimiento, construir evidencia, pero también cuestionar lo que a veces no se cuestiona, tanto en el modo de construir salud y en el modo de ser equipos de salud. En ese sentido, una construcción de conocimiento desde estas características no solo es bienvenido, sino que nos da como mucha alegría, y lo digo desde estos distintos lugares desde los que acompaño. Si bien hoy estoy desde el Ministerio, habiendo sido parte de una organización comunitaria y habiendo estado en el Congreso de Cannabis y pudiendo construir lo que tiene que ver con el campo social y el campo cultural del cannabis, es una alegría, sé que para muchos, esta revista. Por otro lado, desde el Ministerio se está dando como un nuevo impulso al cannabis, y también es celebrado por todos estos distintos actores, y ahí digo, esto de construir conocimiento, construir evidencia científica y generar encuentros entre las distintas instituciones, hoy es como lo que le tenemos que agradecer al cannabis. Se lo agradeceremos siempre también como profesionales del campo de la salud. Y por otro lado, leyendo un poco la editorial de amigos y compañeros, me parece que esto que siempre decimos, ¿no?, como que el cannabis entró a las mesadas de los laboratorios, y el cannabis hizo como que saquemos un poco el foco de estas prácticas en las que generalmente nos quedamos como medio encerrados.
hoy me parece que esto cada día se abre más, se abre más la mirada y necesitamos este tipo de espacios de construcción de conocimiento donde haya lugar para candelas grossis, donde haya lugar para tantos cultivadores y cultivadoras y familiares, usuarios y personas que han hecho mucho camino en contextos donde no era tan fácil, en contextos donde estos encuentros no eran tan fáciles tampoco. Creo que siguen siendo difíciles porque hay, como decía Pato, paradigmas que necesitamos como seguir deconstruyendo, necesitamos seguir pensando que la salud se construye, no que solamente la enfermedad se atiende y ahí tenemos mucho que aprender de la planta, tenemos mucho que seguir aprendiendo de este proceso cultural y social que nos invita a otros procesos de salud. También me parece relevante como ministerio agradecer a profesionales que cuando todo estaba como más difícil pusieron tiempo, pusieron escucha. Creo que eso es una de las cosas que más se está necesitando en el campo de la salud, escuchar los padecimientos y también escuchar las formas en que esos padecimientos se pueden llegar a acompañar. Es una de las palabras que más nos enseñó el cannabis, que es acompañar, ¿no? No solo pensar que podemos curar o que estamos ahí si hay solución, sino también acompañar la necesidad de estar con otros y aprender con otros y construir conocimiento con otros. Y me acuerdo una instancia en el Hospital de San Vicente donde el proyecto de extensión de Cannabis y Salud entró en diálogo con usuarios, que es un espacio que queremos y que valoramos en el Hospital de San Vicente, construir conocimiento con la universidad. Y se dan esos diálogos entre quien usa, quien sabe qué es lo que siente y la universidad que puede aportar y acompañar con nuevo conocimiento, no con el instalado, no con el certero, sino con nuevo conocimiento, y me parece que la revista posibilita que ese diálogo se dé. Y también por otro lado en el comité científico hay mucha gente querida, sólida, que sabemos que viene estudiando, que viene trabajando, y me parece que el reconocimiento a ellos en poner ese cuerpo y ese conocimiento es valorable porque estamos todos convencidos que hace una mejor salud. Así que bueno, como ministerio y como parte del movimiento canábico, nos alegramos por Cannabis y Salud. A continuación habla el país. El profesor Dr. Darío Andrinolo, profesor de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal de CONICET, vicedirector del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, CIM, CONICET, Universidad de La Plata, integrante de la RACME, CONICET, miembro del comité editor de la revista Cannabis y Salud. Bueno, ahora sentado. Bueno, un gusto estar acá. La verdad que presentar la revista en la Feria del Libro es la guinda que faltaba a la revista que hemos hecho con tanto esfuerzo. Y para que se ubiquen la importancia que tiene para nosotros la revista, no para nosotros en lo personal, sino la importancia que la revista tiene para la sociedad, voy a empezar con una pequeña anécdota, que es cuando nosotros juntamos suficiente información en el laboratorio de cómo eran los aceites que circulaban en Argentina y las resinas y las flores, y a instancia de varios investigadores que veían nuestro trabajo, nos decidimos a publicar, porque la investigación es eso, ¿no? Se hace una pregunta, hay un desarrollo experimental y después hay que publicar los resultados a nivel internacional para que todo el mundo se entere de las nuevas. Entonces nosotros mandamos el trabajo a una revista suiza, Cannabis and Cannabinoid Research, y la primera pregunta que nos hace el referee cuando revisan el trabajo es: ¿en su país los médicos indican sustancias prohibidas? Y había que explicarle el movimiento canábico argentino, cómo los aceites habían llegado al escritorio de los médicos, cómo
era un conocimiento que a un médico tradicional europeo se le partió la cabeza, no lo podía entender, no podía, algo que para nosotros era tan casi natural, incluso en Argentina ahora es muy natural. Un médico en Suiza dijo, pero esto es totalmente irracional, esto es totalmente ilógico, y es acá donde se pone de manifiesto cómo la ciencia también tiene que ser transportadora de un conocimiento pertinente, de una situación histórica, social, de un momento, y no solamente la pulcritud de un manual de cómo se elabora un documento científico o de dónde se saca y cómo se saca la información. Nosotros necesitamos revistas locales, nuestras, para poder publicar los resultados propios que a los europeos o a los americanos pueden no resultarle interesante, pero que para nosotros es el leitmotiv de la tradición cultural que tenemos en Argentina. Por eso mezclamos en una revista la parte de extensión universitaria, la parte de la comunidad, con trabajos científicos más puros, como se quiere decirse, pero cuando ustedes vean los trabajos científicos que pueden ser publicados en cualquier lado, van a ver el tipo de experimentos que hay. Si uno se mete en eso, se sabe que en el desarrollo de una investigación científica también está ideología predominante, y también nosotros podemos expresar o lo que pasa en el mundo social y llevarlo eso arriba del mesón del científico, o copiar lo que se hace en el resto del mundo y llevarlo al mesón científico. Generalmente ganan más proyectos y más plata de los que copian directamente lo que traen el último novedad tecnológica o el último cannabinoide más chiquito que hay en la punta de una hoja, cuando en realidad las preguntas que tenemos nosotros y que salen socialmente son otras, y nuestro pensamiento en cannabis recorre por otras vías, y que ahora vamos a tener un elemento nuevo donde poder apoyar nuestro trabajo. Quizás no todos, pero pensando fundamentalmente en todos los alumnos de doctorado que ahora se están abriendo en CONICET, en la SIC, en todos lados, la gente que empieza a investigar cannabis con los primeros resultados. Bueno, tienen en la revista un lugar para publicar, para cerrar el circuito entre investigación y publicación que es tan necesario, sin tener que obedecer todas las reglas internacionales, que son las que nos dijeron durante 50 años que cannabis era droga. Y ahora que cannabis nosotros hicimos, que cannabis nosotros, la comunidad, la gente en la marcha del cannabis todos los años, ACD, que hizo posible esta publicación, no le vamos a empezar a regalar también los conceptos científicos que tenemos nosotros a nadie. Entonces acá tenemos un hecho, digámoslo así, de soberanía popular. No porque la revista sea popular como el Diario Popular o como una revista de divulgación cualquiera, sino porque expresa a nivel científico y académico un movimiento canábico con sus conceptos, y los ponemos arriba de la mesa y lo discutimos con el máximo respeto, no con esa mirada displicente que se tiene de cuando, ¿cómo? No hay un cannabinoide solo en ese aceite, que tienen tantas porquerías que acompañan. Para los europeos y para nosotros se llama efectos séquitos, se llaman terpenos, se llaman tratamientos integrales, y me parece que eso es lo que queremos rescatar, y el espacio que se quiere abrir con materia pendiente, con cannabis y salud. Eso fue un lapsus, eso fue un lapsus. Bueno, nada, muchas gracias por estar en la presentación. Espero que salgan muchos números más de la revista Cannabis y Salud. Gracias. Para cerrar, no rompas nada, ¿no? Para cerrar, la doctora Daniela Sedán, docente del área de toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, CIM-CONICET, integrante de la RACME-CONICET, directora del proyecto de extensión Cannabis y Salud Comunitaria, perteneciente al programa de extensión Ambiente y Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de La Plata, pero por sobre todo la directora de esta revista científica Cannabis y Salud. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos. Bueno, la verdad que primero que nada queremos agradecer a las autoridades de la Biblioteca de la Cámara por habernos abierto el espacio para poder hacer esta presentación hoy. Estamos muy felices de poder presentar este producto que venimos trabajando hace más de un año en la idea, en cómo nació, en qué era lo que queríamos hacer,
cómo pensábamos en comunicar estas cuestiones de cannabis y salud, y hacerlo hoy en el espacio de la Biblioteca de la Cámara y en la Feria del Libro, la verdad que es un orgullo inmenso para todo el equipo. Les voy a mostrar en una presentación de PowerPoint cómo fue que nació esta revista, de la cual hoy tenemos el primer número. Nosotros comenzamos a pensar esta revista acercándonos desde el lado de la extensión. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la extensión universitaria, como les decía Patricio hoy, vimos que la comunidad que se acercaba al cannabis terapéutico era una comunidad especial, que tenía una dinámica especial en cuanto a cómo se acercaban al conocimiento. Y en ese sentido, esa comunidad era muy autodidacta, buscaba información sobre el cannabis, cómo es que funcionaba, y lo buscaban en distintas fuentes. Utilizaban fuentes más coloquiales de internet y también utilizaban fuentes científicas, de las que estamos los investigadores, las investigadoras acostumbrados a utilizar, y eso fundamentalmente es leer papers en inglés, trabajos científicos en inglés que tienen un lenguaje muy diferente al que usamos habitualmente cuando nos acercamos a distintos tipos de publicaciones donde buscamos información. Entonces, esa comunidad estaba haciendo un esfuerzo que otras comunidades no hacían por ahí, vinculadas a otras temáticas, pero en este caso esa comunidad sí hacía ese esfuerzo de tratar de entender por qué funcionan las cosas que ellos veían en el día a día en sus familias que funcionaban. Entonces ahí empezamos a trabajar con un equipo de trabajo del proyecto de extensión y nos acercamos a esta idea de generar alguna herramienta que le sirviera a la sociedad para acercar esos dos lenguajes, el lenguaje coloquial que manejamos todos en cualquier ámbito y el lenguaje científico, para que tuvieran una herramienta en castellano donde se les facilitara esa manera de acercarse a esos conocimientos y esos avances por los cuales estaban ávidos, ¿no? Necesitaban conocerlos y trasladarlos a sus vidas. Así lanzamos el primer boletín, que todavía hoy se puede ver online como una de las producciones del proyecto de extensión. Continuamos trabajando y así ese boletín se transformó a partir de un trabajo de un equipo interdisciplinario en lo que es hoy la revista Cannabis y Salud. Además, como les comentaba Darío recién, nosotros como investigadores también revalidamos nuestras trayectorias laborales a través de las publicaciones científicas. Entonces era necesario que esas publicaciones científicas estuvieran recopiladas en publicaciones que estuvieran inscriptas. Y es por eso que trabajamos para generar ese número de inscripción que ustedes ven ahí, ese ISSN, que es un valor agregado a esta revista y que la transforma en una revista científica. Pasamos a la siguiente. Entonces, con este gran grupo de trabajo, ¿sí?, donde conformamos un equipo editor integrado por el licenciado Ferreira, la licenciada Escondras, el doctor Andrinolo y quien les habla, y además con un gran número de profesionales de distintas áreas que nos ayudan a darle calidad a esta revista. ¿Por qué? Porque son ellos quienes van a revisar los trabajos científicos que se presenten con un sistema doble ciego para poder asegurar la calidad de esas publicaciones científicas. Todo este grupo de trabajo generó este primer número de Cannabis y Salud. Y ahora les voy a comentar qué es lo que nosotros podemos encontrar en este primer número. Vamos a tener, como les decían Darío recién, dos secciones. Una sección que va a estar vinculada a rescatar distintos aspectos asociados al cannabis y a la salud. Vamos a rescatar trayectorias profesionales, trayectorias de ONGs, vamos a rescatar características propias de los vínculos de investigadores y distintos tipos de profesionales, cómo se acercaron al cannabis, vamos a rescatar avances legales, vamos a rescatar proyectos de extensión y cómo se desarrollan, cómo se vinculan con la comunidad, de manera que tengamos una visión amplia sobre
la manera en la que la sociedad se vincula con el cannabis. Y después vamos a tener una segunda sección de trabajos científicos. En esa primera sección vamos a ver como una de las notas, la nota que hicimos con la doctora Mariela Morante. La doctora Mariela Morante es médica, especialista en dolor, y es una de las referentes de los médicos que se acercaron inicialmente a acompañar a sus pacientes con un tratamiento canábico. Y ella tiene además un valor agregado, que es que ella está de los dos lados del escritorio en cuanto a lo que es el cannabis medicinal. Ella lo aplica a sus pacientes, los acompaña en terapéuticas canábicas y además ella ha experimentado en su propio cuerpo cómo es que el cannabis la ha ayudado a resolver ciertos síntomas y a mejorarlos. Así que es una médica que apoya a sus pacientes y los acompaña en esas terapéuticas canábicas y además es paciente y ha sido paciente que ha sido tratada con cannabis terapéutico. Por otro lado, también tenemos la nota que nos presenta la historia del quinto elemento. El quinto elemento es una variedad de cannabis desarrollada por un cultivador de la ciudad de La Plata, Daniel Loza. Para nosotros es una variedad paradigmática porque es junto con otras dos variedades que han sido cedidas por el Jardín del Unicornio y en este caso el quinto elemento por la familia Loza y Acufal, las tres variedades con las que nosotros comenzamos nuestro trabajo de investigación y que son las que nos permitieron hacer todos nuestros desarrollos y llegar hasta el punto en el que estamos hoy y a partir del cual vamos a continuar avanzando. El quinto elemento, gracias al desarrollo que generó el profe Loza, una persona común y corriente, igual que cualquiera de nosotros, que se dedicó a seleccionar en esas plantas que él tenía cuáles eran las características que le generaban un mejor beneficio para sus propias patologías. Disparó una variedad que terminó siendo la variedad CAT3, que fue una de las variedades, de las primeras variedades de cannabis inscritas en el INASE. Por eso para nosotros como grupo es importantísimo rescatar siempre la historia del profe Loza, la historia del quinto elemento y nada mejor que hacerlo en primera persona en la voz de su propio hijo Kounko Loza. También en estas notas vinculadas a organizaciones sociales vamos a encontrar una de las organizaciones sociales más destacadas de La Plata, Asociación Cultivo en Familia La Plata, y en este caso realizamos una nota a Candela Grossi, que es su presidenta, y que es una persona y una mujer destacada y admirable en el ámbito del cannabis, es una de las personas paradigmáticas de todo este movimiento canábico, porque ella todo el tiempo lucha por el bienestar de su hija y no solamente de Carolina, sino de toda su familia. Así que está siempre dispuesta a compartirnos su experiencia. Por eso entendemos que es uno de los hitos que hay que rescatar en este primer número de Cannabis y Salud. Y además rescatamos también cómo son las experiencias de los distintos profesionales, en este caso científicas de Tucumán, y cómo es que ellas se acercaron en un lugar como Tucumán, que no es capital, no es La Plata, no es el centro del país, sino que es una provincia. Cómo es que ocurren esas dinámicas vinculadas al cannabis terapéutico en distintas provincias, cómo ellas se acercaron desde su lado laboral. La doctora Ponesa y la doctora María Inés Mercado son botánicas, especialistas en histología del cannabis, trabajan en la Fundación Miguel Lillo de Tucumán, y ellas nos cuentan en esta nota cómo es que ellas fueron modificando los paradigmas tradicionales por los que todos estamos atravesados en nuestra sociedad y se vincularon laboralmente al cannabis y cuáles son las perspectivas que ellas tienen respecto al desarrollo científico del cannabis en Argentina. Y después tenemos la sección de trabajos científicos que les comentábamos hoy. En este caso también tenemos que agradecer a los profesionales
de la ciencia, que confiaron en este proyecto, que confiaron en que el primer número y los siguientes números de Cannabis y Salud iban a ser una realidad, y que compartieron su conocimiento y sus trabajos, sus nuevos descubrimientos con nosotros. En este caso tenemos un trabajo que nos cuenta en ensayos clínicos cómo el cannabis podría tener efectos benéficos como crioprotector de células. Fíjense que son escritos que tienen gráficos científicos y que están en castellano, entonces la comunidad tiene acceso a leerlo porque esta revista es una revista digital, online y gratuita, a la que cualquiera accediendo a la página puede bajarla, descargarla, leerla online y entrar en contacto con este tipo de producciones que antes las encontrábamos solamente en inglés prácticamente, y ahora las tenemos también en castellano en Cannabis y Salud. Además también contamos con otro trabajo donde se explicita cómo modelos de moscas de la fruta pueden utilizarse para hacer estudios preclínicos del cannabis sobre fundamentalmente problemas cardiovasculares, por ejemplo. También con los gráficos propios de las ciencias, y finalmente nosotros hicimos nuestro aporte con una revisión sobre cuáles son los procesos fisiológicos y las dinámicas que ocurren en nuestro organismo cuando ingresamos cannabis por alguna de las vías por las que habitualmente lo consumimos, sea una vía oral o una vía inhalada, para que todos podamos entender qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando consumimos cannabis por una vía o por otra. Tenemos que agradecer a distintos organismos que nos acompañaron en este proyecto, que avalaron la publicación de esta revista: el CONICET La Plata, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quienes les agradecemos profundamente. Nuestro propio instituto, el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, también nos avalan y nos acompañan en estos desarrollos. Y por supuesto que ya estamos pensando en el segundo número de la revista. Así que está abierta la presentación de trabajos científicos, tiene una fecha de cierre, el 31 de julio del 2023, porque hacia fines de año pensamos lanzar el segundo número de la revista de Cannabis y Salud, que también va a estar colgado en la página. Ustedes hoy por hoy pueden acceder a www.cannabisysalud.org y ahí pueden ver la revista, noticias y novedades que van ocurriendo no solo en Argentina sino en el mundo en cuanto al cannabis y la salud. Nosotros usualmente terminamos con esta frase: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Esa frase la acuñamos de la reforma universitaria y pretendemos con esta revista que Cannabis y Salud se constituya en un material de lectura para toda la comunidad, no solo para el ámbito científico, que sea una herramienta que ponga a conversar esos dos lenguajes, el lenguaje coloquial con el lenguaje científico, como les decía hoy, y que sea el puntapié inicial para que se puedan quedar reflejadas todas las publicaciones de los distintos grupos de investigación que están en nuestro país, que están trabajando y mucho, y esperamos que no solo en nuestro país, sino también en América Latina. Así que les proponemos a todas y a todos que entre todos vayamos construyendo cada vez más libertades para que los dolores que nos queden sean cada vez menos. Muchas gracias.